Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo, y sin ninguna instrucción ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro. Evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar, pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorifica a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya.
Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba viva y que lo había resucitado, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a los discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Todos estamos contentos por la fiesta de la resurrección, que no quiso que se perdiera la ocasión de celebrar sus 15 años, a pesar de que el año pasado la pandemia no la dejó, ¿verdad? Pues hoy está aquí, cuando cumple 16, celebrando su fiesta y sobre todo celebrando el don de la vida. Y creo que se hace muy coherente con este tiempo litúrgico que estamos viviendo en la Iglesia de la Pascua, recordando y celebrando la fiesta de la resurrección del Señor. Y el Señor en su resurrección venció la muerte, triunfó la vida. Y la resurrección del Señor se convierte en el gran acontecimiento de la vida y un acontecimiento que es para todos, porque Jesús resucitó para que nosotros tengamos la oportunidad de resucitar. Tengamos la oportunidad, porque hay muchos que no quieren aprovechar esta invitación del Señor, y el Señor no la va a imponer a nadie. San Agustín dijo: el Dios que te creó sin ti no te va a salvar sin ti, porque tiene que haber una respuesta, una aceptación, una vida coherente con esa fe en la resurrección del Señor. Entonces es un acontecimiento de vida. Dios quiere vida plena para todos. Y Pedro y Sofía está celebrando la vida, dándole gracias a Dios por esa vida que Dios le ha concedido, por las cosas que le ha dado a sus 15 años, que seguro que ya son muchas, y las que le va a dar todavía ni se pueden contar, serán muchas, muchas más. Para mí celebrar la fiesta de los 15 años es una celebración de la vida. Se celebra porque hay ilusión de vivir. Si no, no tiene sentido celebrar si no hay ilusión de vivir. Y digo esto porque me imagino que ustedes también se habrán dado cuenta de que muchas personas
hay sueños, hay ideales, ¿verdad? Se quiere conquistar algo en la vida. También en eso hay muchas personas que han perdido los ideales, los sueños, la ilusión de vivir e incluso el sentido de la vida. En la vida tiene que haber ideales, sueños, ilusiones. Porque de acuerdo a nuestros deseos, ilusiones e ideales, se van realizando los proyectos de nuestra vida. A mí me llama mucho la atención que cuando Jesús realizó sus milagros, todos los milagros ustedes los leen con atención, y Jesús los hace, nos dice que se haga según tu fe, que se cumpla según tu fe, que se realice según lo que deseas. Imagínense que el Señor nos dijera que se haga todo como lo deseas. ¿Cómo son nuestros deseos? Chiquitos, ¿verdad? Somos miserables, pinches para desear, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que soñar grande, soñar inexplicable, es mucho, ¿verdad? Llenar nuestro corazón de ideales para ir realizando los que podamos en nuestra vida, pero hay que llenarlo de ideales. Entonces, esta fiesta es fiesta porque en el corazón de Mary y Sofía hay muchos ideales, muchos deseos y muchas ilusiones. Es importante no desconectar en la visión que tenemos nosotros de la vida, no desconectar la vida material de la vida espiritual. Debemos celebrar la vida del Espíritu, esa vida del Espíritu que comienza en nosotros el día del bautismo. Cuando estaba chiquita, me imagino yo ver a Sofía, sus papás la dejaron a bautizar y le quisieron transmitir la fe, y en esa ocasión se produjo su nuevo nacimiento, el nacimiento como hija de Dios, el nacimiento a la vida del Espíritu. Entonces también al celebrar la vida física, material, es importante que haya fiesta, porque más grande es todavía ese momento del nacimiento a la vida espiritual. Y este mundo tenemos que pasar sin olvidar esa dimensión importante de todos nosotros, de que somos hijos de Dios y nuestra vida es espiritual. Los 15 años debería de convertirse en una fiesta de buenos propósitos. En una fiesta de buenos propósitos. Entonces aquí está Mary Sofía, nosotros luciendo su vestido bonito, sino poniendo en la mano de Dios su vida y llenando su corazón de buenos propósitos. Así me imagino yo la fiesta de los 15 años. Y yo pienso que deberían haber como 5 grandes propósitos en la vida de los jóvenes y de todos, porque no pasa nada. Todos nos tenemos que sentir de 15 y de 18 años. Entonces, ¿qué propósitos les sugeriría yo? Porque seguro que muchos otros que yo les sugeriría es, primero, el propósito de vivir de acuerdo a la dignidad que Dios nos ha dado al crearnos a su imagen y semejanza y al habernos constituido en hijos de Dios. Hay que vivir esta vida con dignidad, con honor, ¿verdad? Porque muchos se arrastran por la tierra como mucas, ratas del monte, como dice la canción, como ratas de 3 patas, ¿verdad? Se arrastran. No, nosotros hemos sido creados con una dignidad grande, no somos cualquier cosa. Y la dignidad que tenemos no la dan dinero, no la dan los títulos universitarios, sino que la dignidad nos la da el bautismo, la gran dignidad nos da el privilegio de ser hijos. Dignidad más grande que esa no existe. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que vivir una vida llevada con honor, con dignidad. Esa se percibe a distancia en las personas. Segundo propósito.
caras, ¿verdad? Es mandamiento para el hijo y es mandamiento para el papá también, ¿verdad? Honrar padre y madre. Los papás tienen que ser dignos, hacerse dignos de la honra de sus hijos. Pero ahora, como es la fiesta de Merry Sofía, pues es para él honrar a su familia, que sus papás se sientan orgullosos siempre de usted. Ojalá que se proponga que ellos no tengan ningún motivo de vergüenza de parte suya. Que usted solo le dé a ellos motivos de alegría. No le vaya a dar cóleras. Los hijos saben cómo le dan cóleras a los papás, ¿verdad? Entonces que usted pueda ser solo motivo de alegría y de orgullo para sus papás. Tercer propósito, vivir obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos no son prohibiciones sin sentido, no es un peso, sino que es el camino de la felicidad. En esta tierra es feliz el que cumple los mandamientos. El que se descuide en uno, pues tiene la desgracia y la tristeza. Siento mucho decirlo, pero el camino de la felicidad está en cumplir los mandamientos, en obedecer, como decía hoy la primera lectura, perdón, obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia a Dios, llevar una vida agradable siempre es muy importante.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la unción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Cristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de
de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan eso en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos en paz la vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Jesús Santo, congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gonzalo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva su protección por la eternidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que encuentran tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. líbranos de todo mal, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Oremos. Divine Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, especialmente sobre tu hija María Sofía, que te da gracias por su vida, por sus 15 años. Y a todos nosotros que te ha dignado renovar con estos misterios de vida eterna, conceda llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y nos acompañe siempre. En nombre del Señor podemos ir. Gracias. Las cosas de la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentira que
Espérate, nena, quítate la mascarilla. Los papás. Atrás, nena.